Dios le bendiga, querido hermano el pastor Oquendo del Ministerio Amor, Poder y Gracia. En el día de hoy quiero compartir un pensamiento breve con ustedes y tiene que ver con el cristiano y la corte. ¿Qué enseña la Biblia sobre este tema del cristiano y la corte? Enseña la Biblia que el cristiano es prohibido ir delante de un tribunal, delante de un juez secular para resolver algún asunto en su vida, o dice la Biblia que el cristiano no debe de ir delante de los incrédulos para resolver algún problema, algún fraude, alguna injusticia que ha sido perpetuada en contra de su persona. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 6, cuando ustedes puedan leerlo, miren esa porción bíblica. Sobre todo, no cometan el error de sacar esa porción bíblica fuera de su contenido, su contexto bíblico, simplemente porque alguna denominación o algún líder le ha enseñado algo diferente. Léala por usted mismo y deje que el Espíritu Santo sea el que le guíe, le abra la mente, le dé entendimiento para poder comprender qué es lo que la Biblia está diciendo. Ahora, en ese capítulo, sin tener que leerlo porque lo he leído ya en numerosas ocasiones, los creyentes estaban teniendo pleitos uno con los otros dentro de la casa del Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban llevando los hermanos a una corte secular para resolver cualquier dificultad, argumento, fraude, injusticia que había sido perpetuado en contra de ellos. Y Pablo entonces le escribe a la iglesia de Corintio y le dice: ¿no saben ustedes que Dios nos ha constituido a nosotros de tal manera que algún día hemos de juzgar al mundo? No solamente hemos de juzgar al mundo, le dice el apóstol Pablo, vamos a juzgar también a los ángeles. Miren qué privilegio más grande nos espera a nosotros como miembros de la iglesia del Señor. El hecho de que alguno de nosotros, no todos, por supuesto, tendremos esa gran responsabilidad de juzgar al mundo, de juzgar ángeles, de juzgar asuntos que corresponden a esta vida, que van a ser de gran importancia. Entonces Pablo le dice, si tenemos esa expectativa de parte de Dios, y algún día nos vamos a sentar y juzgar el mundo, los ángeles y asuntos que corresponden a esta vida, ¿cómo es posible que ustedes tengan que ir delante de una corte secular para resolver dilemas, conflictos, fraudes, injusticias que están ocurriendo dentro de ustedes mismos? Le dice, ¿acaso no hay hombre que puedan sentarse en juicio y llegar a un acuerdo justo que pueda satisfacer los dos partidos de una forma correcta? Ese es un asunto, mi querido hermano, que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Ahora, estaba ocurriendo entre hermano con hermano. Pablo le dice, a través del Espíritu Santo, ustedes no deben de estar yendo delante de un tribunal secular para resolver asuntos que deben de resolverse dentro de la iglesia. No es que el apóstol Pablo le está prohibiendo, si ellos sufrieran alguna injusticia de parte de una persona incrédula que no es de la familia de Dios, o algún fraude de parte de una persona que no es creyente, si ellos sufrieran ese tipo de daño en su vida, Pablo no le dice no vayan delante de la corte. Él claramente está hablando asuntos que ocurren dentro de la iglesia, no asuntos que ocurren con un creyente y una persona incrédula. Pero muchas veces nosotros sacamos un pasaje totalmente fuera de contexto y entonces tratamos de obligarlo que diga lo que nosotros creemos o lo que a nosotros se nos ha enseñado. Por eso es importante que tú aprendas a leer la Biblia bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo para que comprenda legítimamente qué es lo que la Biblia está diciendo.
Miren, en el año 2012 se llevó a cabo una encuesta. Se pudo determinar que más de 15 millones de casos fueron delante de la corte para tratar de resolverse. En esos 15 millones de casos habían personas incrédulas, habían personas que eran cristianos también. 15 millones, queriendo decir que hay una gran probabilidad que algún día alguien te lleve a ti a la corte o tú tengas la necesidad de defenderte y llevar a esa persona delante de un tribunal secular. En el Antiguo Testamento, cuando habían casos de esta índole, de esta magnitud, siempre los ancianos de una aldea eran los que juzgaban entre esa comunidad de personas. En el Nuevo Testamento también habían personas que juzgaban a las personas que tenían problemas. Ahora, cuando eran asuntos de gran importancia, lo llevaban delante del tribunal romano, cuando era algo con una penalidad de muerte, etcétera, etcétera. Incluso si tú miras Hechos capítulo 19, verso 1 en adelante, verso 1 al 8 me parece, ahí se presenta que habían abogados también. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente no tenían la plata para poder alquilar y retener un abogado. Entonces, como en el caso del apóstol Pablo, él se defendió él mismo. Él se presenta delante del tribunal, presenta su argumento y se defiende él mismo. Ahora sabemos que en aquellos tiempos los ricos, las personas con dinero, las personas pudientes, llevaban a los pobres delante de las cortes y la probabilidad de que esa persona ganara el caso en contra de un rico era casi ninguna. Hoy en día las cortes están diseñadas normalmente para oír el caso del pobre, el caso de la persona de media clase y el caso de la persona rica. Sí vemos injusticia en las cortes secular, pero no están diseñadas para que la persona pobre siempre pierda. Hay muchos casos donde la persona pobre que no tiene dinero puede salir ganando. Entonces, si en contra de ti una persona incrédula perpetúa algún fraude, alguna injusticia, algún daño, alguna violencia en contra de ti, tú tienes como creyente el derecho de presentar ese caso delante de una corte secular y confiar que Dios le va a dar a ese juez la sabiduría y el entendimiento para que haga justicia entre tu persona y la persona que ha perpetuado el mal en contra de ti. Ahora, cuando hay casos entre hermanos en la fe, como la Biblia dice claramente, eso no se debe de llevar delante del tribunal secular. Eso se debe de resolver dentro de la iglesia. Deben de haber personas con sabiduría, con entendimiento que puedan llevar a cabo un juicio que pueda satisfacer a los dos partidos. Por supuesto, siempre va a haber alguien que se va a quejar y no va a quedar completamente contento, pero el asunto es que justicia se va a hacer, porque estos hombres que están ahí dirigiendo el pueblo de Dios son personas que tienen sabiduría, que tienen entendimiento y que no pueden juzgar con prejuicio, porque de lo contrario Dios los va a juzgar a ellos. Así es que, mi querido hermano, Dios te bendiga, te guarde. Hoy es sábado. Prepárate para mañana domingo congregarte con los hermanos en la fe y nos estaremos viendo en otra ocasión cuando Dios nos conceda la oportunidad. Hasta luego.